Les saludo en el amor del Señor. Hermanos, vamos a comenzar un nuevo estudio a la iglesia en Tiatira. Pero antes vamos a pedir la dirección del Señor en oración. Les pido que me acompañen. Amado Señor y Padre nuestro, gracias damos por esta oportunidad que usted nos da. Rogamos, Señor, que usted primero que nada limpie nuestras mentes, nuestros corazones, perdone nuestro pecado, Señor, que abunda en nuestras vidas. Y también, Señor, ruego su bendición en este mensaje, que nos dé el entendimiento y que podamos poner en práctica, Señor, lo que aprendemos cada día en su palabra. Ruego por este mensaje en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Miren, hermanos, vamos a comenzar este estudio con una descripción, una pequeña descripción acerca de la ciudad de Tiatira. Tiatira está ubicada entre Pérgamo y Sardis. Estuvo bajo el dominio romano durante aproximadamente 3 siglos, casi 3 siglos, y estaba localizada en un extenso valle, lo que la hacía vulnerable a sus enemigos, puesto que no contaba con defensas naturales, por así decirlo, montañas, cerros o quebradas que pudieran servirle de protección. Y eso originó justamente a que la iglesia fuese atacada muchas veces y destruida muchas veces y reconstruida también. Es famosa por sus gremios, algo así como organizaciones sindicales, puesto que había desarrollado, se había logrado industrializar en cuanto al tema de las lanas y el teñido de telas, había crecido muchísimo. De ahí también surge la imagen de Lidia, una mujer que venía de esta ciudad con un reconocido trabajo como empresaria en los teñidos, me parece. Y esta mujer se convirtió al Señor, conoció al Señor durante el ministerio del apóstol Pablo. Bueno, vamos entonces, hermanos, al contenido de la carta, que está en el capítulo 2 de Apocalipsis. Seguimos con el capítulo 2, versículo 18, vamos a leer desde el 18 hasta el 29. Y dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, hermanos, dice aquí la carta, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Esta iglesia estaba pasando por severos problemas. Hay una palabra clave aquí
en el versículo 20, que dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer. La palabra clave aquí es tolerancia, que toleras a esa mujer. Y esta iglesia estaba pasando por grandes problemas y el Señor aquí le reprocha al ángel de esta iglesia, al pastor de la iglesia, o a los pastores, según sea el caso. Le reprocha al ángel de esta iglesia que tolera a una mujer que se dice profetiza, que está arrastrando a los hermanos de la iglesia a cometer pecado y a caer en el error. El problema entonces en esta iglesia es una desmedida tolerancia. El Señor aquí da tiempo también en esta carta, da tiempo para el arrepentimiento. ¿Ya? El Señor siempre nos da tiempo para arrepentirnos. En nuestras vidas, en nuestro diario vivir, nosotros cometemos pecados y el Señor siempre está atento y nos permite, nos da tiempo para el arrepentimiento, como en este caso. Pero llega un tiempo en que ya no se puede más. Y como dijo el apóstol Pablo, un poco de levadura leuda toda la masa. Y era lo que ya estaba ocurriendo en esta iglesia. Toda la masa ya se estaba leudando, toda la iglesia ya estaba cayendo en una severa contaminación y había que solucionar el asunto. Había que darle corte a este problema y el Señor indicaba que aquí había que disciplinar, había que aplicar juicio, limpieza del pecado y solucionar los problemas que allí existían. Y es así como en el versículo 18 el Señor se presenta como el Hijo de Dios. Y esta imagen del Hijo de Dios viene del Salmo 2. Ustedes pueden leer con más detenimiento ese salmo en sus casas, hermanos. Y este Salmo 2 es un hermosísimo salmo y es el salmo del rey. Jehová revela o anuncia que tiene un hijo y dice, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, dice el hijo. Y dice también, Jehová pondrá su rey sobre el monte de Sión, o sea, Jerusalén. Y después dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y las regirás con vara de hierro, con justicia. Como todos sabemos, en los actuales tiempos, todos los gobernantes de este mundo no reinan, no gobiernan con justicia, porque son hombres falibles, porque son hombres que, como todo humano, comete errores, ¿ya? Pero también hay muchos de ellos que son hombres corruptos. Pero cuando venga el Señor en su segunda venida, el Señor regirá las naciones, como dice el Salmo, con vara de hierro, ¿no? Con justicia. Ese es el nombre entonces aquí que se aplica al Señor, dice, el Hijo de Dios. El que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto, yo conozco tus obras, versículo 19, y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Bueno, aquí vemos una buena iglesia trabajando, pero hay una tolerancia excesiva a ciertos pecados, una tolerancia excesiva a una mujer que se dice ser profetisa. Hoy, en estos tiempos, tenemos problemas en varias iglesias. Tenemos este tipo de problemas. Y bueno, de pronto hay hermanos que son muy fáciles de caer en este tipo de tolerancia. Además, estamos en el tiempo de la tolerancia. Si usted no es intolerante,
usted es tratado de intolerante, lo que en este tiempo es un trato grave. De que usted sea un intolerante en estos tiempos, no puede ser, ¿ya? Entonces aquí tenemos una buena iglesia trabajando, pero caía en estos graves errores. Hermanos, nosotros no necesitamos que acudan personas, como en el caso de esta mujer, que se decía ser profetisa y nos enseña. Porque toda la enseñanza que nosotros necesitamos ya está en la Biblia, ya está en las Escrituras, y no necesitamos más. Estamos terminando de estudiar, o estamos todavía comenzando en realidad a estudiar el libro de Apocalipsis. Pero este libro de Apocalipsis es el último, el que viene a completar toda la profecía de la Biblia. Viene a complementar la profecía antigua y a completarla. Por lo tanto, una vez terminado este libro, ya no hay más, no necesitamos más. El Señor con esta escritura nos ha revelado todo lo que Él tiene que revelarnos a nosotros, a los seres humanos. Por tanto, no necesitamos que vengan personas que digan, bueno, el Señor me reveló en sueños que yo tengo que hacer esto, que la iglesia tiene... No, eso ya no sirve. Todo lo que nosotros necesitamos está aquí en las Escrituras. Versículo 20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. No sabemos si es en sentido simbólico o realmente había allí una mujer que se llamaba Jezabel, un nombre de temer, por cierto. Trae a la memoria la Jezabel del Antiguo Testamento, que aparece en el primer libro de Samuel. Era la esposa del rey Acab. Ella era fenicia, era del Líbano, y trajo todo el culto babilónico. ¿Se acuerdan que en el estudio anterior habíamos hablado del culto babilónico? Bueno, pero ella había sido un instrumento para traer también aquello, y ella introdujo en Israel el culto a Baal. Y esta mujer, que en algún sentido viene a representar a esa Jezabel de los tiempos antiguos, también estaba produciendo enseñanzas falsas. Además, seducía y conducía a los hermanos a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Comer cosas sacrificadas a los ídolos significa ser participante de otras religiones, de otros cultos, paganos, por cierto. Y eso era lo que esta mujer estaba enseñando y estaba realizando en esta iglesia. Y en el versículo 21 dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. El Señor es misericordioso y Él siempre espera nuestro arrepentimiento, ¿ya? Pero todo tiene un límite. El apóstol Pedro dijo, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Esa tardanza algunos la califican como un acto de negligencia, tal vez, del Señor, ¿ya? La demora, que se demora, ¿ya? Pero no es eso, sino que, dice el versículo, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo que el Señor quiere es que todos procedamos al arrepentimiento, de modo que ninguno de nosotros, ningún ser humano se pierda, que todos tengan la posibilidad, todos tengan acceso al arrepentimiento. Es lo que quiere el Señor. Pero a veces, incluso nosotros, hermanos, yo creo que, voy a hablar por mí, caemos en una especie de selección, de discriminación quizás. Escogemos a quienes predicarle la palabra, porque yo a veces digo, no, aquí en este lugar no, porque veo muy difícil que alguien quiera interesarse por el Señor. No, aquí nadie va a aceptar al Señor.
Así que por lo tanto no voy a ese lugar, voy a otro. O a esta persona no le predico a otro porque este no tiene ningún interés. No es eso lo que quiere el Señor. El Señor quiere que todos tengan acceso a la palabra y por lo tanto todos puedan arrepentirse de sus pecados. El Señor no quiere que la gente se pierda, quiere que todos procedan al arrepentimiento. No debemos nosotros entonces actuar con nuestros propios parámetros. Nuestra intención y nuestro deseo debe ser que, o darle la oportunidad a todo aquel que nosotros podamos, darle la oportunidad de que conozcan la palabra del Señor y puedan ellos, por tanto, acceder al arrepentimiento. Así como lo estaba haciendo el Señor aquí, en esta carta, dándole a esta mujer la oportunidad de que se arrepienta. Pero ella no quería arrepentirse. Y dice el versículo 22, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Versículo 22 decíamos. Yo la arrojo en cama, ya, bueno, evidentemente es un lecho de enfermo, ¿ya? Un castigo. En la iglesia de los Corintios, algunos estaban enfermos y otros fallecidos. Dice el apóstol, algunos duermen, dice, refiriéndose o hablando acerca de la muerte, dice el apóstol. El Señor había traído a esa iglesia porque también allí había un grave pecado de inmoralidad, había mucho pecado de inmoralidad en esa iglesia, y el Señor había traído como juicio disciplinario a la iglesia. Había traído estas enfermedades y la muerte. Así es que es muy delicado, hermanos, caer en el pecado dentro de la iglesia. Es más que delicado, hermano, es muy peligroso enfrentarse con el Señor. Con el Señor no se juega. Y dice el versículo 23, y a sus hijos heriré de muerte. Lo que nos señala además que esta enseñanza de esta profetisa que se decía llamar profetisa, esa enseñanza había traspasado la generación ya. Había caído a los hijos. Y el Señor dice, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Algún día, hermanos, nosotros vamos a estar frente a frente al Señor, ante el tribunal de Cristo. Y el Señor le responde ahí en el primer libro de Samuel. El Señor le responde, le dice, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y un día, hermano, nosotros vamos a estar frente al Señor y usted sabrá y yo sabré que el Señor conoce todo de nuestro ser. Todo lo que está en nuestra mente, lo que está en nuestro corazón, nuestras intenciones, las cosas que no hicimos, pero que sí en algún momento pensamos en hacerlas y las circunstancias nos impidieron hacerlas, pero estaban ahí en nuestra mente o en nuestro corazón. El Señor lo conoce todo. Dice el Señor, el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Y esto no es que la salvación sea por obra, no está diciendo eso. Lo que está señalando aquí el Señor que algo así como, bueno, un día usted, un día yo, recibimos al Señor como nuestro Salvador. Y desde allí, desde ese momento, el Señor va a observar y va a juzgar nuestras obras. Todo lo que como hijos del Señor nosotros hemos hecho. El Señor va a examinar su obra, va a examinar mi obra como hijo del Señor. Por lo tanto, hermano,
es necesario que cada día nosotros confesemos nuestros pecados. Y sabemos además que el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Así es que procuremos, cuando llegue ese día de tener que mirar al Señor cara a cara, no tener, por lo menos, no tener tantas cosas de qué avergonzarnos, porque algo habrá de todas maneras en nuestro interior que nos avergüence el día que nos tengamos que enfrentar con nuestro Señor. Y bueno, y dice el versículo 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Aquí tenemos una referencia al reino de Cristo en la tierra. En este momento, Cristo no ejerce como rey. Él lo hará cuando regrese. Y cuando regrese, Él lo hará, como dice el Salmo 2, lo hará con vara de hierro, lo hará con justicia. Y aquellos que hayan vencido, hermano, como dice el versículo aquí, el que venciere y guardare mis obras hasta el fin, aquellos que hayan vencido, reinaremos junto con el Señor en su venida. Estaremos con Él. Por eso que dice, y yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Por qué? Porque tendremos la autoridad, porque vamos a estar ahí, al lado del Señor, al lado con nuestro Señor, el día que Él regrese. Una hermosa carta, hermano, si nosotros la vemos desde la perspectiva de la oportunidad de arrepentimiento que el Señor nos da. Aquí decíamos al principio, una palabra clave es el exceso de tolerancia a cosas que no corresponden, ¿verdad? Pero también vemos en esta carta que es la misericordia del Señor, que a pesar de esas cosas el Señor siempre nos está dando la oportunidad de que podamos corregir nuestras vidas, de que podamos limpiarnos y estar en condiciones para que podamos ser parte de su venida, en nuestra segunda venida. La idea de Apocalipsis es proyectarnos, hermano, hacia la segunda venida de nuestro Señor. Lo que a nosotros nos fortalece, lo que a nosotros nos alimenta, es la idea de que algún día nuestro Señor va a volver y nosotros estaremos con Él. Los que hayamos vencido, dice aquí, los que hayamos guardado sus obras, estaremos con Él, ¿ya? Reinaremos con Él, estaremos con el Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Una hermosa oportunidad que el Señor nos menciona aquí a través de esta hermosa carta, digámoslo así, por la oportunidad que nos da. Y finalmente dice el Señor, y le daré, miren, otro premio más, y le daré la estrella de la mañana. ¿Cuál es la estrella de la mañana? Apocalipsis también lo señala, ahí al final del libro, en el capítulo 22, el Señor dice, 22:16, dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, la estrella de la mañana es el Señor Jesucristo. Otro premio más, como decíamos, un hermoso y maravilloso y el más grande de todos los premios. Finalmente termina la carta diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor le bendiga, hermano, y para Él sea siempre toda honra y toda gloria por todos los siglos. Y nos vemos en el próximo estudio, si el Señor así lo permite.